Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los salmos más conocidos y preferidos por la gente es el Salmo 23. Tal vez no lo sepas, pero se lee en el Shabbat. Cada Shabbat, en la mañana, luego del tiempo de oración, cuando la gente llega a casa y santifica ese día por segunda vez. La primera vez en el anochecer anterior y la segunda vez en la mañana, leemos el Salmo 23. Bien, sabemos que el Shabbat tiene una conexión con el reino de Dios. Y cuando vemos el Salmo 23, descubrimos que hay muchas promesas en este Salmo que hablan del consuelo de Dios, su compasión, su amor, su liderazgo, su provisión, y todo esto habla del hecho que nuestro Dios es el Rey de Reyes. Y cuando Él dice que hará algo, Él es capaz de llevarlo a cabo y convertir eso en una realidad en tu vida y en la mía. Toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 23. Lo primero que vemos aquí es que este salmo fue escrito por el rey David. Y en el primer verso dice, un salmo de David, y luego David hace una proclamación. Dice que el Señor, Él es mi pastor. El concepto de un pastor en aquel tiempo era de lo más informativo. El pastor era la persona que cuidaba el rebaño. Estaba dispuesto a entregar su vida, y había una relación muy estrecha entre el pastor y todas las ovejas. Como saben, el Mesías enseñó que las ovejas reconocen, pueden discernir la voz del pastor, y sabían que si se mantenían cerca de ese pastor, habría protección y él los guiaría hacia una buena provisión. Una provisión que les dejaría satisfechas. Esto es lo que David comunica en la primera parte de este salmo. Dice, el Señor es mi pastor, y si tu Biblia dice, nada desearé, es una traducción imprecisa. Lo que significa literalmente es, nada me faltará. El énfasis no es que habrá un cambio en mí, sino que más bien, el hecho es que Dios es fiel para proveer lo que yo necesito. No necesariamente lo que deseamos. Una de las señales que hablan de un creyente maduro es que más y más ese creyente estará de acuerdo con Dios. Y presta atención a esto. Deseará las cosas que Dios tiene para él. Este creyente querrá lo que Dios quiere y estará de acuerdo con él. Se conformará a una semejanza de pensamiento y perspectiva con el Dios viviente. Así que es cuando, y aquí está la conexión con este verso inicial, es cuando nosotros oímos, obedecemos, respondemos al pastor, que vamos a encontrar bajo su liderazgo que no habrá nada que realmente nos falte. Y si somos ovejas sabias, no habrá nada que nosotros queramos que Él no quiera. Estaremos de acuerdo con Él en todo. Así que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y leamos el siguiente verso en el texto hebreo. Nos habla del liderazgo de Dios, la guía de Dios.
Y una de las cosas que debemos entender es esta. Cuando reconocemos a Dios en nuestra vida, cuando deseamos lo que Él desea, cuando nos sometemos a su liderazgo, experimentaremos su guía. Si no nos interesa su liderazgo, no lo experimentaremos a Él guiándonos, liderándonos a esos buenos lugares. Y en este verso que es el 2 en el texto hebreo, dice, en pastos de, y el término aquí es deshei en hebreo. En hebreo moderno significa un pasto hermoso, bien trabajado, donde existe una vegetación que ha sido cuidada con esmero, y para las ovejas, esto representa una buena medida de provisión. Es algo que las dejará satisfechas. Entonces, el Señor es mi pastor, nada nos faltará, y la razón por la que nada bueno nos faltará es porque dice aquí, mira el texto, en buenos pastos, verdes pastos, un lugar muy fértil y bien cuidado, dice, Él me hace, este es David, Él dice que el Señor, mi pastor, me hace recostar. La palabra aquí para recostarse normalmente se refiere justo a eso, a una oveja, o una cabra, o una vaca, algún animal doméstico, recostándose con el propósito, oye bien, con el propósito de descansar y estar tranquilo. Esta es una palabra muy importante, porque con mucha frecuencia, un animal de esta clase no se recostará a menos de que sienta plena seguridad. Un animal inseguro que no percibe provisión, esa protección del pastor. Uno que quizás se siente amenazado o cuyas necesidades no han sido suplidas, se quedará de pie con el fin de moverse rápidamente o de buscar un mejor lugar a donde ir. Pero un animal que está satisfecho y confiado, que se siente seguro, es la clase de animal que se recostará. Entonces está en modo jifil en hebreo, lo que significa que el pastor hará que se recueste. Es decir, que este pastor proveerá todo lo necesario para que el animal se sienta seguro. No solo eso, sino que en la segunda parte del verso dice, junto a aguas calmadas. Esto significa que no son aguas peligrosas. Son aguas que, y aquí hay algo que muchos pueden pasar por alto, pero cuando el agua está quieta, eso te da percepción. Puedes ver mejor bajo aguas calmadas que bajo aguas turbulentas. Por lo tanto, de nuevo, Él nos guía por aguas que no representan riesgos ni peligros. Allí el animal podrá fácilmente ver si se presenta alguna amenaza. Del mismo modo, él no tiene que preocuparse por entrar al agua y ser arrastrado por la corriente. No hay peligro alguno allí. Entonces, en este pasaje de la Escritura, este verso en particular nos muestra que junto a aguas o cerca de aguas calmadas o quietas, Él me guía. Estas cosas, en su mayor parte, nos hablan de elementos físicos. Aunque hay matices emocionales y podemos hablar de cómo nos sentimos internamente, estos versos tratan de lo que Él provee para nuestras necesidades físicas. Y noten algo más. Cuando avanzamos al siguiente verso, vemos aquí, mi alma. Ahora estamos hablando de un aspecto más espiritual. Mi alma, Él restaurará. Este término habla de regresar a la condición espiritual. En otras palabras, conforme a la intención original de Dios. Así es como Dios obra en la vida de su pueblo de pacto. Él se mueve con el fin de restaurarnos de vuelta a su plan original,
hay algo que debemos preguntarnos y es lo siguiente. ¿Estoy interesado en el plan de Dios para mí? ¿En sus intenciones? ¿Sus propósitos? ¿En la razón por la que me creó? ¿Por la que me salvó? ¿Son estas cosas las que me motivan a levantarme en la mañana, salir a trabajar, siguiéndole y siendo su hijo? Entonces, Él es un Dios que nos restaura de vuelta a su plan original. Una vez más, mi alma Él restaurará, y una vez más me guía, me conduce en sendas, y está en plural, en sendas, y el plural es usado aquí para demostrar una multiplicidad. Y además, son sendas o caminos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Justicia. Sendas de justicia. Debemos caminar por estas sendas donde quiera que vayamos y en lo que sea que hagamos. Aquí hay algo que quizá el texto nos quiere decir. Que sea cual sea el camino por el que Él nos conduce, debemos ir haciendo obras de justicia. Como dice el profeta, ejecuten la justicia. Sean de influencia para los demás. Entonces Él me guía. Él está obrando en mi vida con el fin de que mi vida manifieste justicia y por lo tanto Él me guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Aquí habla de su nombre, que es su carácter, pero también su reputación. Que hagamos conocer su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ejecutamos la justicia, comportándonos de un modo que produce resultados de justicia en todas las circunstancias en las que nos hallamos. En el mundo en el que vivimos, hay mucha injusticia. Se supone que seamos instrumentos que toman esa justicia y la convierten en justicia, con el fin de que la justicia y la rectitud de Dios se manifiesten por causa de su nombre. Y cuando caminemos en su carácter, sí, habrá un resultado de justicia, pero como digo con mucha frecuencia, hay una estrecha relación entre la palabra justicia y la palabra gloria. Esto no desde un punto de vista del idioma, sino desde la perspectiva de su resultado. Cuando hay justicia, esa justicia manifestará la gloria de Dios. Y para eso hemos sido creados. Fuimos creados la primera vez. El pecado interfirió con esto, pero luego al nacer de nuevo por esta nueva vida, esta regeneración, podemos una vez más ser instrumentos que reflejan la gloria, el carácter y la verdad de Dios. Verso 4 en el texto hebreo. Empieza con esta palabra gam en hebreo, que también puede significar, en ciertos casos, es un sinónimo del término hebreo afilu, que significa aún o incluso. Entonces, aún si ando o debido a que ando, esto puede hablar de un resultado que el mundo coloca sobre un individuo fiel. Porque es cuando camino guiado por Él que a veces estaré andando, ¿qué dice aquí? Veigei sal mavet. Gei significa valle y la palabra sal es, en este caso, un término para sombra. Habla de un valle de sombra. Y luego dice de mavet, muerte. ¿Entiende algo? A veces, en mi andar, Dios me guiará en ocasiones por circunstancias muy peligrosas. Me hará entrar en los dominios del enemigo. ¿Por qué razón? Porque tengo una misión. Él quiere usarme en medio de esas tinieblas, con el fin de manifestar la luz, para ser una fuente, un instrumento de revelación. Así que Él dice que en ocasiones andaré en el valle de sombra de muerte. Pero si Dios está guiándome allí, puedo tener, no te lo pierdas, puedo tener seguridad. Quiero hacer una pausa y enfatizar que uno de los mayores beneficios que tenemos como creyentes bajo el pacto, creyentes que hemos entrado en ese nuevo pacto a través del Mesías, por medio de ese pacto podemos tener
Y yo anotaría esta palabra. Es una palabra que me impulsa a ofrecer acciones de gracias a Dios continuamente, todos los días. Y esto es que puedo tener seguridad. Esta seguridad producirá y traerá confianza a mi vida en cuanto a la fidelidad de Dios. Y lo diré de nuevo, es de máxima importancia que cada creyente aprenda esto. Dios nos da seguridad. Y esa seguridad viene cuando le digo que sí a Él, cuando confío en Él, creo en Él, cuando mi vida está basada en sus fieles promesas. Las creo y estoy seguro de ellas. Dios no dice una cosa y luego hace otra. Dios no dice, esta es mi promesa, pero en realidad yo nunca haré eso por esta persona. No. Cuando Él habla, podemos estar seguros de su veracidad. Y esa seguridad producirá en mí confianza. Pero esto es lo que debes recordar. No se trata de una confianza en ti mismo. Eso es necedad. Se trata de confianza en la fidelidad de Dios, en que puedes depender de Él. Por eso dice antes, aunque yo ande, ¿dónde? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ningún mal. El mal es todo aquello que está afuera de la voluntad de Dios. No tengo temor de experimentar algo fuera de la voluntad de Dios, porque Dios me conduce en su voluntad, y en su voluntad puedo esperar con certeza su provisión. Por tanto, no temeré mal alguno. Y aquí está lo maravilloso, sigue leyendo. En la última parte del verso 4 dice, porque tú, y este tú se refiere a tú, oh Dios, mi pastor, mi salvador, mi Señor. Dice, porque tú estás conmigo. Noten esto. No malinterpretemos ni apliquemos mal el texto, porque lo que está diciendo aquí no es que donde quiera que yo vaya, Él estará conmigo. La palabra de Dios no dice eso. Ahora, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El Espíritu Santo no se apartará de un verdadero creyente. Pero uno puede hacer que el Espíritu Santo deje de obrar en nuestra vida si caminamos en desobediencia. Ahora, el Espíritu Santo sí se moverá, pero eso será para traer conciencia, convicción de pecado y conducirnos al arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo no nos bendecirá, ni nos proveerá, ni nos consolará. No hará nada de eso cuando estamos en medio de la desobediencia, caminando fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se moverá y estará, aquí está la clave, cuando dice, tú estás conmigo. ¿Cuándo tengo la seguridad, las bendiciones y la provisión de Dios? ¿Cuándo sé que Él está conmigo? Cuando yo estoy en su voluntad, deseando, anhelando cumplir su propósito. Solo cuando ese es mi deseo, el cual debería ser el deseo de todo creyente. El texto habla de que nuestro corazón sea establecido por Él. Y cuando yo tengo un corazón que ha sido establecido por Él, lo que Él quiere, sus deseos, serán los deseos de mi corazón. Es lo que vemos en la Escritura cuando dice que Él me dará, Él pondrá en mí sus deseos, de modo que tendré en mi corazón los deseos que le pertenecen a Él. Cuando ese es el caso, no solo desearé su voluntad y me comportaré de manera que le agrada a Él, sino que seré receptor y podré tener confianza en la provisión de Dios. Y por lo tanto, tal como dice aquí, no temeré mal alguno, porque tú, dice, tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado. Bien, esta primera palabra shevet significa vara o cayado. Son sinónimos realmente. Algunas versiones lo traducen de una manera inversa, pero no hace ninguna diferencia, porque estas palabras se relacionan con un cayado, una vara o algo en lo cual podemos apoyarnos en busca de soporte. Si estamos cansados, nos brindan apoyo.
también pueden ser un instrumento de defensa, puede ser un arma de guerra, de ataque, y también puede ser un instrumento de disciplina sobre estas mismas ovejas. Lo que dice aquí cuando utiliza estas dos palabras, tu vara y tu cayado, ellas me infunden aliento, o como leemos aquí, noten lo que dice, tu vara y tu cayado me consuelan. Es decir, esta palabra para consolar tiene que ver con traer algo que esté en línea con los propósitos y la voluntad de Dios. Así que Dios me defenderá cuando necesite defensa. Me disciplinará cuando necesite disciplina. Irá a la guerra por mí cuando el enemigo venga en mi contra. Todo esto, Dios, con su vara y su cayado, nos brinda su consuelo porque Dios los usa para ministrarme y obrar en mi vida, saliendo a la batalla en mi situación, de modo que Él me conduzca a donde Él quiere que esté. Veamos ahora el versículo 5. Y quiero traducir este versículo 5 de manera muy literal. Taroch lefnai, shulchan neged, tzoreai. Literalmente dice, tú preparas o tú arreglas. Y probablemente sea mejor decir, tú arreglas delante de mí, lefanai, ante mí, shulchan, una mesa. Y la siguiente palabra, neged, significa en contra o delante. Y lo que quiere decir es esto. El enemigo, leámoslo todo, normalmente se traduce, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis, noten lo que dice, de mis enemigos, en plural. El mensaje es el siguiente. Cuando los enemigos, y está en plural porque son muchos, múltiples, cuando los enemigos están en mi dominio, donde yo estoy, en mi ubicación, eso no debería causarme temor. No debería hacerme sentir fracasado y deseando huir en derrota, sino que podemos estar seguros de que Dios todavía puede ministrar y proveer, porque Él puede nutrirnos en medio de todo esto. Y algunos dirían que esta mesa tiene que ver con un banquete, no solo una comida sencilla que Él me dará en medio de esto, sino que puede estar relacionado con el concepto hebreo de seudá, que es un banquete importante, una comida que tiene un propósito. Así que el mensaje es este. Aun cuando los enemigos me rodeen, eso no es causa de ninguna manera, y quiero esto decirlo una vez más, eso de ninguna manera impide que Dios me provea y haga lo que Él quiera en mi vida. Por tanto, leemos. Preparas delante de mí una mesa en contra o en presencia de mis enemigos, y tú me unges con aceite. Esta palabra para ungir tiene que ver con derramar aceite de forma muy abundante. Está relacionada con la grosura de la tierra. Se usa de esa manera solo para hablar de abundancia, de lo que es bueno. Y el propósito aquí no es tanto lo que usualmente pensamos cuando escuchamos el concepto de unción, que somos ungidos por el Espíritu Santo, o sea que somos empoderados, provistos, iluminados. Claro que Dios hace todas esas cosas. Pero aquí, lo que Dios está diciendo con este concepto de unción no es tanto la unción del Espíritu Santo para un propósito ministerial, sino su unción, en este contexto, habla de ser ungido para recibir consuelo. Es tener ese aceite, esa fina fragancia que desciende sobre tu cuerpo. Se siente bien. Te conforta físicamente y también emocionalmente. Es además un ungüento que te restaura. Lo que el texto está diciendo aquí es que aún en medio de los ataques del enemigo, Dios todavía puede bendecirnos, proveernos, mostrarnos ese placer abundante que Él derrama sobre nosotros. Así que,
unges mi cabeza con aceite, y noten que el contexto aquí dice, kos reviá. Kos es una especie de vasija, un recipiente que contiene algo. Quizá tu Biblia diga mi copa, y es una copa que la mejor manera de expresarlo sería está saturada. Por eso tradicionalmente se traduce como mi copa está rebosando. Habla de la abundancia de la provisión de Dios para hacernos sentir el amor de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios que satisface. Y todo esto dice que Él es capaz de hacerlo, mientras el enemigo aún sigue con sus propósitos. En otras palabras, Dios puede protegernos de todos los ataques del enemigo al mismo tiempo que continúa ministrándonos. Bien, en medio de esto, debemos pensar, ¿por qué Dios hace todo esto? Y ya lo hemos comentado. La razón es para que podamos adorarle. Tú nunca, presta mucha atención, tú nunca jamás estarás en una situación. No hay nada que pueda suceder en tu vida que te impida que adores a Dios. Aquí está la principal enseñanza del estudio de hoy. Si quieres vivir una vida victoriosa, si quieres vivir de una manera que verdaderamente exprese la vida que Dios te ha impartido, entonces, en toda circunstancia, no importa lo que estés experimentando, en todas las cosas, adora a Dios. Comprende que la verdadera meta del enemigo es esta. Es lo que él desea más que cualquier otra cosa. ¿Sí? Su nombre significa adversario. ¿Sí? Él trae adversidades a nuestra vida. ¿Pero por qué? Bueno, hay dos razones. Número uno, él disfruta ver el dolor de otros, la desgracia de otros. Y por eso cuando algo bueno le sucede a alguien más, tú deberías alegrarte. Si por el contrario te sientes mal, eso habla de tu inseguridad y tienes que orar por eso y decirle, Dios, cámbiame, porque no estoy actuando como un hijo que refleja tus atributos, tus pensamientos, tus perspectivas y cómo tú ves las cosas. Dios, obra en mí, edifícame, para que pueda regocijarme por las cosas buenas que le pasan a los demás. Satanás solo se regocija cuando a otros les pasan cosas malas, porque él piensa que la derrota de los demás lo exalta a él. ¡Qué manera tan horrible de pensar! En segundo lugar, y aquí está el meollo del asunto, Satanás quiere que dejes de adorar a Dios. Así que no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, incluso cuando fallamos gravemente y nos sentimos tan indignos de adorar a Dios, y lo somos, adórale de cualquier manera, porque en realidad siempre seremos indignos de adorarle. Así que si fallamos en cosas graves, o en otras no tan graves, no hay diferencia. Sigue adorando a Dios. Nunca dejes que nada, grande o pequeño, te impida adorarle. Si puedes llegar al final de tu día diciendo, adoré a Dios, le alabé, le di gracias. Sí, estoy sufriendo, o sí, me falta esto, lo que sea. Si continúas adorando a Dios, vas a ver el poder de Dios entrar en tu vida para traer un cambio en tus circunstancias y podrás tener un gran testimonio por la obra de Dios para compartir con otros. Bueno, lleguemos al final del texto. Último verso que en el texto hebreo es el verso 6. La palabra hebrea aquí es aj. Puede significar pero o ciertamente. Es una palabra que hace enfático lo que viene después, lo subraya, lo resalta. Y dice, ciertamente, Tov va Gesed. Tov es la voluntad de Dios. Normalmente traducimos esa palabra como bien o bondad, pero es solo otro ejemplo de que lo que es bueno es la voluntad de Dios. Experimentamos la bondad de Dios en su voluntad. La razón por la que la siguiente palabra es Gesed, la gracia de Dios,
como dice, ciertamente el bien y la gracia, es que yo nunca podré cumplir la voluntad de Dios si no me aferro primero a la gracia de Dios. Así que dice, ciertamente el bien y la gracia, y esto es de Dios, me perseguirán. No tienes que preocuparte por la voluntad de Dios. Él te la hará conocer. Ella te perseguirá. Y con ese conocimiento de la voluntad de Dios, Él suplirá gracia. Y como digo con frecuencia, sí, la gracia es el elemento que nos salva. La gracia está relacionada con la misericordia. La gracia es necesaria para experimentar el perdón. La gracia está allí para producir la regeneración en nosotros. Pero la gracia también obra en nuestra vida para conducirnos a la voluntad de Dios. No solo que tropecemos con ella, sino que tengamos la provisión necesaria para cumplir esa voluntad. Así que dice, ciertamente el bien y la gracia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes lo que significa eso? Que cada día, la voluntad de Dios se nos presenta, nos persigue, y Dios nos dará gracia para producir la conclusión para ese día de su propósito y su voluntad. Así que ciertamente el bien y la gracia me perseguirán todos los días de mi vida, para esos que tengo vida, para poder cumplir su voluntad. Y entonces yo, noten el destino que tenemos. Entonces yo, esta es una promesa, debemos afirmarla, tenemos seguridad en cuanto a esto. Entonces yo habitaré en la casa del Señor. Los eruditos rabínicos, los sabios del judaísmo, cuando leen esta frase, donde quiera que aparezca, cuando dice Bet Adonai, señalan que se refiere al templo. ¿El lugar de qué? De adoración. Dice que habitaré en la casa del Señor, ¿para qué? Para adorarle. Y esta es mi eternidad. Por eso dice, y habitaré en la casa del Señor, ley, orej, yamim, por la extensión de días o a lo largo de los días. Y este es un modismo hebreo para decir la eternidad. Lo que tenemos por delante es una eternidad adorando a Dios. Y la razón por la que eso es tan maravilloso es porque hay una relación entre adorar a Dios y experimentar la presencia de Dios. Estar allí, en su presencia. Así que ciertamente el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida, y eso me impulsará, finalmente, a que yo habite, y la implicación es que habite, siga habitando y para siempre habite, en la casa del Señor, adorándole a Él, a lo largo de los días, o en otras palabras, por la eternidad. Salmo 23. ¡Qué revelación tan rica para hacernos pensar de manera diferente! Y si pensamos diferente, la buena noticia es que nos comportaremos diferente. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.